Estoy medio mareadito. Bueno. ¿Qué materias rindieron el viernes? Emergento. Emergento. Con Viviana Díaz, Saulo Peruso, Agustina Peruso. Sí, profe. Sí, sí. No. ¿Cómo anduvo? Bien, todo tranquilo. Tranquilo. La intranquilidad viene de ahora, en las próximas 6 semanas. No tengo dudas al respecto. No tiene ninguna duda, ¿no? No, profe. Me imagino. Bueno, ¿qué quieren que les cuente, no? Ustedes aprobaron todos microbiología conmigo, con lo cual microbiología fue 1 año, conmigo van a estar 6 semanas, así que esto va a ser un repaso microbiológico. Más clínica, diagnósticos diferenciales, tratamiento, complicaciones y prevención de apenas los 250 microorganismos que vimos durante el año 2020, en plena situación obviamente virtual. Y ahora que estamos volviendo a cierta presencialidad, lógicamente no podemos hacer una presencialidad pleno porque tampoco podemos ir 30 alumnos sobre un paciente, más en un hospital con las características como tiene el Muniz. Así que nos vamos a ir organizando, yo les voy a dar clases todos los días. Esta semana lo vamos a hacer a las 10 de la mañana, pero a partir del lunes será a las 8 de la mañana, porque ya nos vamos a ir dividiendo en grupos para que ustedes puedan ir 10:30 de la mañana y tengan el tiempo entre el teórico que les doy y la parte práctica para que puedan ir al hospital. Esa es un poco la idea, es decir, con este esquema nos fuimos manejando ya desde el principio de año. La idea es que vayan siempre de a grupos de 6, 7 u 8. Incorporé una docente más ahora, a Verónica Oroz, que era mi docente clásica histórica, se le agregó este año Nancy Greco, para que puedan ir obviamente más alumnos y tengan obviamente 2 docentes a cargo de ustedes en distintos grupos que vamos a ir armando. Esto no quita que el que quiera ir más veces puede hacerlo tranquilamente, no hay ningún tipo de problema, ninguna restricción al respecto. Pero como uno también sabe que en la medida que nos vamos acercando a la fecha del examen, inversamente proporcional va a ser la concurrencia a los hospitales por un tema obviamente de estudio de ustedes. Además, si están cursando alguna a la tarde, tóxico, creo, puede ser. Sí, doctor. Tóxico, Sí. interna y legal, nosotros. Los otros chicos, Bien. los otros compañeros tienen epidemio y Bademecum. Tóxico, ¿ya dieron la primerera? Sí, nos Sí, falta el estamos esperando final. para ver Sí, el final. algunos sí. Algunos sí, profe. Así que bueno, ya la primerera fue catástrofe, como siempre pasa, ¿o no? La segunda, más que creo. nada. Ah, la segunda, bueno. Entonces se invirtió el orden de la catastroficidad toxicológica. Está bien. Bueno, de todas maneras es una asignatura importante y bueno, tiene bastantes ribetes de complejidad. Terapéutica, bueno, lo mismo. Y epidemia, bueno. Fíjense que estamos hablando de materias que de alguna manera tienen bastante que ver con infecto. La parte de infecto, obviamente, como yo la doy, la voy a dar totalmente integrada. Ustedes se imaginan que en 6 semanas yo no puedo volver a repasar cada uno de los bichitos que fuimos viendo durante el 2020. Eso lo doy por sabido. Así que en ese sentido me quedo más que tranquilo. Si ustedes aprobaron micro es porque realmente sabían las estructuras y sabían los factores de patogenicidad de
de un estafilococo, de una stenotrofomonas, de una cantamoeba, del virus de la hepatitis C. Así que en ese sentido me quedo más que tranquilo. A algunos les gusta tanto micro que seguramente compraron alguna taza que dice I love, y no creo que sea I love microbiología o infectología justamente, como estoy viendo por ahí. Pero de todas maneras, lo que vamos a hacer en los teóricos es fundamentalmente integrar un poco todo. Yo les voy a mandar ahora el cronograma más o menos de todas las clases. Las clases van a ser totalmente integradoras. La única clase que vamos a tener por ahí por separado, digamos, como agente único, va a ser tuberculosis, porque merece, por lo que estamos viendo en el hospital, una clase solamente para tuberculosis. Muchas de las temáticas que ustedes vieron en interna, ¿en qué andan en interna ahora? ¿En qué tema? Reumato ya pasaron, supongo, ¿no? Sí, estamos con endocrino y nutrición. Ah, perfecto. Así que, bueno, más que nada, bueno, siempre pregunto lo que están haciendo en otras asignaturas, porque infectología integra todas, es decir, no hay ninguna asignatura donde no hayan tenido temas infectológicos, particularmente interna, ¿no? Porque supongo que neumonías, EPOC, todo lo que es infecciones urinarias en uro, infecciones osteoarticulares en traumato, infecciones de vías aéreas superiores en otorrino, todo eso ya de alguna manera en cada una de las materias que ustedes durante quinto y sexto fueron cursando y están cursando, tienen temas infectológicos. Así que vamos a tratar de ser un poco más integradores en todo esto, y de esa manera, por lo menos que salgan de acá, no pensando en aprobar el examen el 2 de septiembre, sino fundamentalmente con los conocimientos básicos para poderse manejar en el futuro. Esa es un poco la idea de todo esto. Más allá de que, bueno, los infectólogos estamos pasando por ya no los 5 minutos de notoriedad, sino que esto está llevando bastante más tiempo, y todas las semanas aparece algo, ¿no? El viernes, sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud declaró el alerta mundial por el monkeypox virus, y las semanas previas teníamos el manos, pies, boca, y apareció hace 10 días un parecovirus con cuadros septicémicos en lactantes que también están trayendo algunos problemitas en algunos países desarrollados. Y bueno, permanentemente tenemos alguna situación infectológica que nos preocupa y nos ocupa. Pero por supuesto que uno como especialista no quiere que ustedes sean especialistas de esta asignatura, salvo el que quiera hacerlo el día de mañana, pero fundamentalmente que tengan los elementos básicos para poderse manejar de la mejor forma posible y tratar de evitar errores. Yo en el internado el año que viene también les doy algunos temas relacionados con seguridad del paciente, bioseguridad y todo lo que de alguna forma también uno tiene que conocer, para también integrar con otras asignaturas y especialmente con legal, para evitar que los abogados también tengan trabajo, ¿no? Uno justamente lo que no quiere es que los abogados trabajen a expensas de algún error nuestro, cosa que sabemos que a veces puede llegar a ocurrir. Así que bueno, esta es un poquito la idea de todo esto. Con el grupo que armo siempre de WhatsApp con todos ustedes, lo que hacemos es obviamente poder comunicarnos más allá de un teórico o de un práctico, y también darles toda la información permanente que uno vaya recibiendo y que ustedes puedan de esa manera también saber cómo estamos en la actualidad con respecto a todas estas problemáticas, algunas de las cuales son, por supuesto, de notoriedad periodística. Cualquier duda o situación que pueda haber, yo desde lo académico resuelvo absolutamente todo lo que pueda resolver y que esté a mi alcance resolverlo. Las cosas que son institucionales, bloqueos, temas administrativos, por supuesto corren por otra
por otra vertiente, ¿no? Por otro camino, y ahí no vamos a, yo por lo menos no voy a poder intervenir demasiado, pero sí desde lo académico. No suelo tomar presente, es decir, yo creo que ya alumnos de sexto año de medicina tienen la suficiente capacidad para automotivarse, porque el día de mañana el examen no se lo tomo yo, sino se lo va a tomar el paciente y todos los días. Así que el que quiera estar presente está, el que no lo quiera estar no lo está. ¿El aula virtual de la facultad ya se habilitó? Pregunta. A mí no sé si a los compañeros. No, todavía no está habilitado. ¿Cómo, No, Lucas? yo todavía no. Todavía no. Bueno, debería estar, Estaba fijando ahora, no, todavía no. debería Suelen estar habilitado. habilitarlo tipo mediodía, doctor. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, en la plataforma, en el aula, están todos los powers de todas las clases que doy. Así que yo, todo el material que doy se los brindo. Por supuesto, los powers son orientadores, son de alguna manera los que nos van marcando, digamos, las cosas básicas e importantes que ustedes tienen que saber, no para que estudien de los powers solamente, sino que los ayude un poquito a integrar todo esto. Así que todos los powers, por lo menos en las rotaciones anteriores, estaban ya en la plataforma. La plataforma creo que tiene como nombre le ponen comisiones 6, 10, es decir, lo que fueron las primeras 4 comisiones de principio de año. Pero bueno, ustedes fíjense, me avisan. Lo que tenemos acá son 4 comisiones, la 24, la 3, la 10 y la 17. Así que bueno, sobre esto nos vamos a ir manejando. Yo de todas maneras les voy a ir pidiendo los nombres, o más que pedirles, les voy a marcar. Ustedes ya vieron que tengo todo listado, incluso de los teléfonos que están errados, algunos. Eso arréglenlo con la parte de atención al alumno, vedelía y demás, no conmigo, porque bueno, a mí los teléfonos de alguna manera me pueden importar en función de alguna comunicación directa que tengamos con alguno de ustedes, pero no mucho más. Pero sí es importante que estén los teléfonos actualizados por cualquier comunicación que la facultad quiera con ustedes, independientemente de esta materia o de la que sea. Así que también es importante, si hay errores, que los podamos ir subsanando. Así que bueno, la idea es un poquito todo esto. Esta semana las clases las voy a dar a las 10 de la mañana, y el resto de las 5 semanas que queden, sí, hasta el jueves 1 de septiembre va a haber clases. Ahí van a ser a las 8, recuerden esto. Y de todas maneras yo después voy a ir armando más o menos los grupos de acuerdo a las comisiones para que sean de 6, 7. Les voy a mandar una foto para que ya a partir del lunes que viene los distintos grupos puedan ir entonces yendo al hospital. No tomamos presente, así que queda solamente a criterio de cada uno, como diría Karina Olga, el ir o no ir, pero son cosas que por supuesto los que van al hospital, los que fueron alguna vez, no creo ustedes, porque conocen el Muniz, salvo Lucas, que sí sé que lo conoce, pero el resto, ¿conocen el hospital? Por fotos. Por Cuando fotos. usted nos daba las clases en Santo Tomé. Nos Vos ponían venís, los PowerPoint, sí. vos venís de Corrientes. Sí. Está Y bien, nos hablaba tanto del Muñiz, así que ahora al fin lo voy a conocer. está bien. Bueno, Lucas les puede explicar. ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más estuvo en el hospital o fue por el hospital? Es un hermoso hospital el MIS, la verdad. Bueno, lo importante, bueno, Lucas, explicarle que es un hospital chiquito, que apenas nos podemos mover, que Sí, hay un arbolito a las deriva y todo lo contrario. La cafetería, el árbol gigante, es muy parecido al Piñero en algunas cosas. Sí, Al Tornú un poquito también. Pasa que es mucho más chiquito que el Tornú. sí. El Tornú tiene pasillos enormes. El Muñiz es lindo, a mí me gusta, ¿no? El Muniz tiene son 5 manzanas. Sí, pero los edificios son chicos. Sí, son...
Digo, el Muniz es no, yo no lo conozco, doctor, pero es el hospital como más histórico de la ciudad, ¿no? El Muniz se construyó a principios de los 1900, cuando en ese momento se construían todos los hospitales de tipo pabellonados. Si ustedes piensan, todos los hospitales de comunidades tienen todos la estructura de pabellones, con jardines entre las salas. Por ejemplo, el francés, el italiano, el alemán, el británico. Con el correr de los años se fueron cerrando de alguna forma. Ahora el hospital alemán es un monstruo, porque obviamente están construyendo un pabellón al lado del otro, pero antes era todo jardines entre los pabellones. El Muniz, el Tornú, el Alvear, el Rawson tienen esa estructura. Los hospitales americanos de la década de los 40, como el Clínicas, el Fernández, el Argerich, son hospitales que van para arriba. Esos hospitales iban todo en forma pabellonada, porque la idea era que frente a una enfermedad infecciosa, uno internaba a un paciente con sarampión en una sala para que no tenga contacto con un paciente con tuberculosis o con varicela o con meningitis en salas contiguas. Por eso se llama hospital pabellonado. En ese contexto, la ventaja de un hospital como el Muniz es, por supuesto, los jardines, los árboles. La dificultad, ¿cuál es? Que llevar a un paciente de un área de internación a un pabellón para sacarle una placa o hacerle una tomografía, lamentablemente a veces en época de lluvia se complica. Por eso, bueno, se fueron cerrando esos hospitales y de alguna manera se fueron haciendo amplias galerías. Por otro lado, los hospitales cerrados tienen la desventaja a veces de los ascensores. El Clínicas es el claro ejemplo. Se rompe el ascensor o se rompían los ascensores. Yo cursaba fármaco en el piso 14 y microbiología en el 15. Y no había ascensores en la facultad o en el Clínicas y había que subirse. Está bien, nos ahorrábamos gimnasio en ese momento, ¿no? No existían los sport clubs, y ni todos los gimnasios, pero bueno, hacíamos ejercicios subiendo y bajando escaleras. El hospital un poco intermedio de todo eso es el Garrahan, que es un hospital con rampas de 3 pisos, donde la movilidad es mucho más importante, ¿no? Es decir, en el sentido de que no hay disfuncionalidad si no anda el ascensor o si llueve, que es la contra que tienen los dos modelos de hospitales que les comenté recién. Pero sí, el Muniz como hospital es el hospital más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires y yo creo que uno de los más grandes a nivel latinoamericano seguramente por las dimensiones que tienen, que son 5 manzanas aproximadamente. Así que bueno, de todas maneras se fue reconvirtiendo permanentemente. Sí, con el tema de COVID tuvimos que refuncionalizar un montón de pabellones. Bueno, fue toda una historia que lógicamente la pandemia trajo aparejado. Así que yo en el hospital hace 45 años apenas que estoy, así que más o menos conozco bastante de la historia reciente y van a escuchar hablar, obviamente, y yo voy a comentarles muchas cosas históricas de hace 10, 20, 30 años atrás, que parecen historia, pero son realidades que uno ha vivido, ¿no? Desde lo que fue comienzo del HIV hasta lo que fueron las meningitis graves, cuando tuvimos meningitis por meningococo A, por hemófilos influenza, por neumococos, pero más que nada los brotes de meningo y de hemófilos que tuvimos allá por la década de los 70, los brotes de difteria, la tuberculosis multiresistente, los brotes de sarampión, llegamos a tener 150 chicos internados en un solo momento, para graficarles cosas que nos han ocurrido, y bueno, la pandemia reciente trajo también algunas de esas dificultades que lamentablemente ocurrieron. Así que bueno, de todo esto vamos a hablar, porque digamos, las enfermedades infectocontagiosas no se fueron, no desaparecieron, ni mucho menos. La única enfermedad fue la viruela. 1977, cuando yo me recibí, fue el último caso de viruela en Somalia. Después no hubo viruela, pero claro, ahora apareció la viruela de los monos.
Así que fíjense cómo todo vuelve y a veces reciclado. No hay ninguna enfermedad infecciosa. Hubo un caso de polio asociado a vacunas recientemente en Nueva York. Hubo casos de difteria en Israel, hubo casos de difteria en España. ¿Son esporádicos? Sí, es cierto. Pero no por eso uno los tiene que ignorar. Porque el problema de estas enfermedades es que al haber mucho menos, los médicos jóvenes no vieron estas enfermedades, con lo cual el diagnóstico se retrasa y mucho. Nos ha pasado con meningitis, nos ha pasado con botulismo, nos ha pasado con tétanos, nos ha pasado con la misma difteria. Entonces, es importante por lo menos que uno tenga una idea de todo esto para que de esa manera uno conozca las enfermedades. Si no las conocemos, no las vamos a diagnosticar. Y también plantear diagnósticos diferenciales sobre esto. Soy bastante, digamos, asiduo, preguntón de diagnósticos diferenciales. Porque todas las enfermedades infecciosas tienen diagnósticos diferenciales. Las toxicológicas, que ustedes están cursando tóxico ahora también, plantean diagnósticos diferenciales. Y esto es importante tenerlos bien en presente para que no cometamos errores. Porque enfocar mal un diagnóstico implica, por ahí, enfocar mal un plan terapéutico. Así que bueno, de todo esto vamos a ir hablando durante toda esta cursada. Yo en general trato de que los teóricos míos, ustedes los que me conocen de teóricos que he dado en micro, suelo hablar rápido, monólogo mucho, interrúmpame las veces que sea necesario, que ustedes consideren, porque si no yo no tomo aire, pongo primera y le sigo dando. Trato de que los teóricos no duren más de 1 hora, porque yo sé que la capacidad de concentración de ustedes a la media hora empieza lentamente a esfumarse. Alguno apaga la cámara, otro apaga los micrófonos y obviamente se pierden las posibilidades de que entender básicamente lo que uno puede llegar a decir. El libro básico nuestro, como siempre digo, y esto algunos por ahí lo utilizaron también en micro, es el Palmieri. Es el Palmieri que obviamente escribimos también, escribimos varios capítulos en ese libro, así que lo pueden utilizar. De todas formas, cualquier capítulo de infectología del Harrison Cecil Ferreras es, por supuesto, de utilidad. Así que esto también tenerlo en cuenta. A ver, espérenme un segundito, por favor. Espera, que es mi hijo que está en Alemania y que me manda algo cardiológico. Espérenme un segundito. Hola Nico, mira, no te preocupes, viste, eso es un estudio por el long COVID seguramente que te hacen, porque puede ser una variante normal, viste, no deja de ser un electrocardiograma, pero por supuesto los cardiólogos tienen 1000 formas de estudiar hoy un montón de cosas, así que no te des máquina ni mucho menos. De todas maneras, ¿por qué te hicieron el electro? ¿Tuviste algún síntoma o algo? Aguántenme un segundito que me contesten.
Espérenme un segundito, chicos, que le voy a contestar a mi hijo que encima está en Berlín. Bueno, como les decía, el libro es el Palmieri. ¿Alguno lo tuvo el Palmieri en micro? Por las dudas, pregunto. Sí, Sí, profe. ¿Vos? Sí, ¿no? Sí. tengo una versión medio vieja, pero sí. No, la versión vieja debe ser la del 2009, que es la mejor. La de tapa verde. Ah, la verde es 2006, si no me equivoco. 2001, La de la tapa verde creo que es roja, 2006. ¿no? La roja es del 2009, la negra del 2001, 2006 es la verde, Ah, 2009 es color rojo fucsia, sí, la del verde. 2014 que es el compendio. A mí no me gusta el compendio, porque el compendio es el que más éxito tuvo, porque todo el mundo obviamente lee compendio y se aburre poco para estudiar. Pero la del 2009 es la mejor por ahí, pero no hay mucha diferencia con la del 2006. La clínica no ha cambiado. Así que bueno, los que tengan el Palmieri, incluso hay algún portal donde bajan los libros Gratarola, así que eso también alguno lo puede buscar por ahí. Está el 2009, está en ese portal, por lo menos me lo han marcado. Bueno, más o menos la idea es un poco esta. Yo de todas maneras ahora les voy a dar una pequeña clase introductoria que la tienen ya en la plataforma. Igual avísenme cuando la tienen ya disponible. Yo supongo que hoy, como dijo alguno de ustedes, al mediodía debería estar ya. Todo disponible. Bueno, lo que tenemos que saber es esto, ¿no? Que hay una gran cantidad de personas hoy por hoy susceptibles,
que los microorganismos actúan siempre igual. Lo que cambia es obviamente el individuo con respecto a la respuesta que va a tener frente a ese microorganismo. Por un lado vamos a tener un tema de hipersensibilidad en algunos casos. Por otro lado vamos a tener inmunodepresión y en algunos casos respuestas que van a depender, por supuesto, de la interacción de ese individuo frente a los distintos microorganismos. Esto es importante tenerlo en cuenta y además, bueno, saber que permanentemente aparecen nuevos microorganismos, no habiendo desaparecido los viejos como antes les había comentado, y encima el problema de la resistencia, ¿no? Esto ya alertó a la Organización Mundial de la Salud con respecto a la resistencia, no tenemos nuevos antibióticos. Así que bueno, esto obviamente también tenerlo en cuenta. Según ustedes, esperen que voy a cerrar la puerta acá, que hay chicos jugando. Gracias. Un poco de la verdad. Sí. Pregunta, chicos, ¿cuál es para ustedes el antibiótico más moderno o último que hay? ¿Qué les parece? Para mí la cefa los de cuarta. Cefepime, cefpiroma, sí, está bien. Tienen entre 15 y 18 años. Hay una de quinta que tiene 12 años, que es la ceftarolina, es una cefalosporina de quinta. Vamos, ya vamos con 12 años. Algo más reciente. ¿Qué les parece? Contesten de a uno, che. No se achiquen. ¿Y? Anticuerpos monoclonales para la hepatitis C. Sí, pero eso es un antiviral, pero es dirigida, es específica, ¿no? Como los prasvires, los plesvires, el sofosbuvir. Sí, eso está bien como concepto, ¿no? Pero no lo indicarías en una atención primaria, ¿no? Vamos a pensar en antibióticos, ¿no? Porque hepatitis C primero la trata o el infectólogo o el hepatólogo. Perdón, profe, no entendí muy bien la pregunta que hizo. O sea, ¿qué antibióticos está como más usado en la actualidad? No, el antibiótico más moderno que ustedes conozcan. El último, lo más reciente. Ahí tiene varón, cefepima, cefpiroma. Tiene 15 años más o menos, cefepima, cefpiroma. Yes, Darren. In a few minutes, I will update the CR, and I will go to if it's possible, I don't know, today or tomorrow. Bueno, lo más reciente estamos ahí, ¿eh? Hay una combinación Avibactam con ceftalozano que tiene unos 10 años.
thinking to say. ¿Y el pipertoso cuánto tiene, Doc? ¿Cuál? La piperacilina. Y 20, 22, 23 años. Piperacilina tazo. Sí. La vancomicina, ¿saben cuándo se comercializó la vancomicina? No. 1988. Y la usan como si fuera de ayer. ¿A qué me refiero con todo esto? Que no tenemos nada nuevo bajo el sol, al contrario. Hay emergencia, hay una resistencia y hay... ¿Escucharon hablar de las bacterias KPC? Sí, son plagas hospitalarias. Hospitalaria. ¿Y qué significa KPC? Klebsiella. Klebsiella, Sí, Klebsiella. Klebsiella sola. ¿Y KPC qué es? ¿No era la Klebsiella pneumoniae? ¿Y la C? Productora de carbapenes, ¿puede ser? Claro. Inhibidora de los carbapenemes. Carbapenemasa. Inhibidora de los carbapenemes. La primera bacteria en la que se encontró fue la Klebsiella pneumoniae. Y después cantidad de otras enterobacterias, muchas intrahospitalarias, son las que portan justamente esa enzima que es la inhibidora de los carbapenemes. Y después tenemos enterococos vancomicinos resistentes, tenemos Clostridium difficile, obviamente asociado al uso previo de antibióticos, metaloproteinasas que inhiben lo que se les ocurra y mucho más, metilasas, acetilasas. ¿Esto qué significa? Que las bacterias en esta guerra, digamos, entre antibióticos y bichitos, están ganando por goleada. El tema, lamentablemente, fue porque los laboratorios tampoco invierten en investigación de nuevos antimicrobianos, porque son muy costosos, y además muchos se dirigieron hacia tratamientos obviamente mucho más redituables. Hepatitis C puede ser un claro ejemplo, pero también pensemos en terapéutica antirretrovirus, anti-HIV. Hoy el HIV es crónico, ¿no? Y es de por vida el tratamiento, con lo cual es, desde el punto de vista de la recomposición de la inversión, mucho más redituable que lo que puede ser un antimicrobiano. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, bajo el sol, nada novedoso. Por ahí, lo último, si ustedes me apuran y me dicen, bueno, ¿cuál sería lo último, 10 años para acá? Algo, bueno, lo que yo le dije, ceftazolosano vivactam, tigeciclina, captomicina, la ceftarolina como céfalo de quinta, y paremos la cuenta, ¿no? Linezolid también ya tiene sus 20 años, quinupristina, dalfopristina, que no se consigue mucho en el país, tampoco tiene poco tiempo de existencia comercial, estamos hablando de 20 años. Así que bueno, esto para que uno tenga un poco la idea, ¿no? Estamos siempre usando cosas relativamente similares, con lo cual hay que tener el criterio para indicar antibióticos. Por supuesto que, además de estos microorganismos, pensar en todo lo que significa la epidemiología, los estilos de vida, las biopelículas que son importantes tenerlas en consideración en este aspecto. ¿Por qué? Porque las biopelículas son formadas por estafilococos o porque además a los pacientes se los agrede mucho con catéteres de larga permanencia, con prótesis, y todo esto de alguna manera forma biopelículas, forma los biofilms. Y dentro de las biopelículas vamos a hablar bastante también de estas situaciones. Los microorganismos se mantienen en fase estacionaria. Y esto significa que, primero, los antibióticos no todos penetran en una biopelícula, por un lado, y por otro lado, tampoco esos
antibióticos actúan cuando la bacteria no se replica. Y eso es lo que justamente pasa con los betalactámicos. ¿Cómo actúan los betalactámicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo actúan los betalactámicos? Gente, son 27 acá presentes, bueno, me salgo de la cuenta. Sí. Inhibiendo la síntesis de la pared. ¿Inhibiendo qué? La beta-lactamasa. No, ¿cómo van a inhibir la beta-lactamasa los beta-lactámicos? Inhiben Esos serían las- los inhibidores de La beta-lactamasa. pared de Mira la síntesis. la Inhibe pared. la síntesis de la pared. Inhibiendo la síntesis de la pared cuando la bacteria se está replicando. Si la bacteria no se replica, no va a haber síntesis de pared. Entonces, los betalactámicos, incluidos los glucopéptidos como la banco, si el estáfilo está dentro de una prótesis y no se está replicando, mal va a poder actuar. ¿Entienden el concepto? Es decir, acá tengamos siempre en cuenta los conceptos cronológicos dinámicos de las enfermedades y de la acción de los fármacos, y no fotos, no conceptos estáticos. Por lo tanto, si no hay síntesis de pared, porque la bacteria no se replica, mal puede ese beta-lactámico actuar. Lo que decía recién una de ustedes en cuanto a inhibidores de beta-lactamasa son sustancias que inhiben la acción de las beta-lactamasas, que son enzimas que tienen la propiedad de romper la estructura de los beta-lactámicos. Y hay cantidad de beta-lactamasas, como también hay inhibidores de beta-lactamasas, como el sulbactam, el clavulánico, la tazobactama y el avibactam, que es uno de los más recientes. Así que entender un poco todo esto también nos va a ayudar a, cuando uno da determinada medicación, saber cómo se va a manejar al respecto. Uno tiene que saber por dónde ingresan los microorganismos, cuáles son sus ciclos vitales, para que de esa manera podamos también, desde el punto de vista preventivo, saber cómo va a actuar. Si no tenemos Aedes, no tendremos dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla o encefalitis japonesa. Está obviamente no presente en el continente americano. Si no tenemos anófeles, no tendremos paludismo. Y si uno tiene todas las medidas en cuanto a lo que es protección, sea respiratoria, de contacto, enteral, también vamos a prevenir determinadas afecciones. Entonces, también tener en cuenta que hay reservorios que son muchas veces animales, el ser humano, no todas las enfermedades se expresan clínicamente, siempre lo que se expresa clínicamente es la punta del iceberg. Lo que vamos a tener como consultas ya la sintomatología, hay que diferenciar infección. La infección es, en general, un individuo que no tiene sintomatología, está infectado. El enfermo que tiene signos y síntomas. Y saber cuánto tiempo una enfermedad es contagiosa, cuánto tiempo se transmite. Porque eso hace también al tiempo de evicción. ¿Qué significa evicción? El tiempo que debo dejar a un paciente fuera de su tarea laboral, fuera de sus actividades escolares. Conocer los ciclos biológicos. Esto obviamente ustedes lo recuerdan, ¿no? Es decir, no tengo ninguna duda que si yo ahora les preguntara el ciclo vital de estrongiloides, de difilobotrium, de tenias, de triquinela, saltarían todos ahora para tratar de contestar rápidamente todo esto. La sonrisa socarrona de Bernardo, ya la respuesta de todos ustedes, así que no tengan temor, que no vamos a preguntar eso porque eso fue micro, pero nos importa por qué, y porque uno sabe por dónde los bichitos andan y dónde puedo ir a buscarlos y qué métodos tengo que utilizar para encontrarlos. Tan sencillo como eso, es decir, no es un capricho de alguien decir, bueno, les voy a preguntar el ciclo vital de la tenia solium para que obviamente estén todos mal el día del examen. No es mi interés ni mucho menos.
Lo que yo quiero es que entiendan por qué estudian determinadas cosas y por qué hay que estudiar, lógicamente, determinados ciclos. Ahora, desde el punto de vista de lo que hace a la enfermedad, periodo de incubación, invasión, estado y convalescencia. Esto, en mayor o menor medida, lo cumplen la gran mayoría de los microorganismos, y las formas clínicas van a ser inaparentes, leves, graves o mortales. ¿Qué tenemos que averiguar? Ustedes historia clínica vieron en medicina interna, supongo, ¿no? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, la historia clínica en infectología no cambia mucho con respecto a lo que hace a la historia clínica general que ustedes a un paciente le van a tomar, porque ustedes de entrada no saben si el paciente tiene alguna enfermedad infectocontagiosa o no la tiene. De todas maneras, para nosotros tiene mucha importancia todo lo que son antecedentes personales, la epidemiología. ¿Por qué? Y porque si el paciente viene de una zona donde hay alguna comunicación de un brote de una enfermedad infectocontagiosa, bueno, uno ya tiene un elemento para considerar. Y lo demás, de alguna manera, es bastante similar. Por supuesto que le damos mucho valor al tema de la fiebre. El tema de la fiebre no significa siempre que todos los procesos febriles sean infecciosos. La fiebre, con las características que tenían en otras épocas de continuo, intermitente, remitente, ondulante y demás, puede tener algún valor en algunas situaciones, pero ustedes piensen que hoy en día con los analgésicos, los antifebriles, con los mismos antibióticos que se utilizan a veces en forma empírica, se modifican esos ciclos vitales en cuanto a la temperatura, ¿no? Esos ciclos térmicos. Entonces ya no va a tener tanto valor. Pero también recordar que hay procesos infecciosos en los cuales hay síndromes febriles que son prolongados. Como puede ser, ¿conocen algún caso de síndrome febril prolongado de causa infecciosa? Estamos hablando de una semana, 10 días de fiebre sin que tengamos, por lo tanto, un diagnóstico preciso. La fiebre de origen desconocido. ¿Cuál? Por lo que me acuerdo, la FOD, la fiebre de origen desconocido, ¿esta? Claro, ¿y qué causas? Eso FOD, sí, perfecto. ¿Qué causas tenemos de síndrome febril prolongado, FOD, o de origen desconocido, que puede ser de causa infecciosa? Esta ya no me acuerdo. HIV, doctor. El HIV puede ser una. Mononucleosis, tuberculosis, paludismo, endocarditis infecciosa, infección urinaria, para nombrar solamente algunas. Pero ojo que fiebre no siempre significa infección. ¿Por qué? Porque puede haber procesos febriles que no son infecciosos. Por ejemplo, neoplasias, por ejemplo, colagenopatías. Así que esto es importante tenerlo también en cuenta, porque no toda fiebre es siempre sinónimo de infección. Y al revés, puede haber causas infecciosas que sean afebriles. Por ejemplo, el tétanos, el botulismo, las infecciones dermatológicas, las infecciones parasitarias. Todas estas son, por supuesto, causas de origen infeccioso, pero no específicamente febriles. Así que ni fiebre es sinónimo de infección, ni la ausencia de fiebre descarta infección. Los enteroparásitos no vienen muchas veces con procesos febriles. Entonces, cuanto más alta la temperatura, más rápido puede ser el descenso. Y cuando la temperatura no es demasiado elevada, el descenso suele ser en lisis, es gradual.
Entonces, los procesos inflamatorios, la tetrada de Celso, se pueden perfectamente dar en cuadros pseudoinfecciosos, la gota. Alguna vez hemos recibido a un paciente con una artritis del dedo gordo y era, por supuesto, un acceso gotoso. ¿El examen físico? Sí, por supuesto. Al paciente hay que revisarlo, hay que mirarlo, hay que verlo. La telemedicina ayuda, pero no siempre. Así que complementa en todo caso. Porque, claro, nos va a dar algún estigma a nivel de la piel o de la semiología cardiovascular o abdominal, la posibilidad de estar con algún elemento orientador frente a determinado proceso. Así que esto lo vamos obviamente a tener en cuenta, a partir de lo cual haremos el diagnóstico sindromático. Síndrome meningio, síndrome encefalítico, ictérico, diarreico, respiratorio, exantemático, artrítico, mononucleósico. En cada uno de los síndromes vamos a tener causas infecciosas y también causas no infecciosas. Un síndrome meningio está compuesto por lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana y el síndrome de hipertensión endorraquídea. Lo vamos a ver cuando hablemos de meningitis. Hipertensión endocraniana yo la puedo tener en una intoxicación, la puedo tener en un tumor, la puedo tener en un absceso. Hipertensión endorraquídea la puedo tener en una intoxicación por metales pesados, en un traumatismo, en una intoxicación por estricnina. El síndrome encefalítico puede ser tóxico o puede ser, por supuesto, infeccioso. Las ictericias pueden ser, por supuesto, las hepatitis, pero también tenemos miles de causas, no digo miles, pero decenas de causas infecciosas y también no infecciosas. Un cáncer de cabeza de páncreas, un síndrome coledociano, hepatitis autoinmunitarias, tóxicas, las diarreas, altas o bajas. Las altas a nivel justamente intestino delgado. Cólera, Escherichia coli enterotoxigénica, pero síndrome de mala absorción, y la disentería, que afecta colon, puede ser originado por Shigella, por entamoeba histolítica, pero también por un Crohn o una colitis inflamatoria, un colon irritable. Lo respiratorio lo mismo. Una neumonía se confunde a veces con un TEP. Una neumonitis se puede confundir con una neumonitis eosinofílica. O los ciclos de pasaje de lo que es el ciclo de los de algunos nematelmintos. Los cuadros exantemáticos lo mismo, máculopapulosos, pápulovesiculosos, pero también hay causas, por supuesto, no infecciosas de máculopápulas o de papulovesículas. Los cuadros artríticos, recién les mencioné, por ejemplo, el acceso gotoso. Por ende, fíjense la cantidad de diagnósticos diferenciales que una vez que uno junta signos y síntomas, se van a dar en el síndrome. Por supuesto, exámenes complementarios, hay que pedirlos en la medida que tengamos siempre la infraestructura y saber qué vamos a pedir, para que de esa manera no pidamos cosas que después no sabremos interpretar. La PCR, por supuesto, está hoy al alcance de algunos laboratorios, no de todos, pero no distingue una PCR, la presencia de un genoma, actividad del agente involucrado. Y después estudios serológicos. Las imágenes, la oferta de imágenes también hoy en día es muy, muy importante. Ahí vamos a tener cantidad de ofertas, y va desde una placa simple hasta imágenes ecográficas con radionúclidos, centellográficos, resonancias, tomografía con emisión de positrones, es decir, mucha oferta, pero hay que saber elegir y de alguna manera pedir lo adecuado. Las biopsias lo mismo, igual los estudios citológicos, los exámenes bacteriológicos, sí. La mayoría de los tratamientos que tenemos en infectología son tratamientos inicialmente empíricos. Dirigidos van a ser en función de rescatar al agente microbiológicamente hablando. En algunas ocasiones esto va a ser fundamental. De saber de qué germen estoy hablando en una endocarditis, en una tuberculosis, en una infección urinaria, en una sepsis.
Es fundamental, ¿por qué? Porque si yo tengo el agente, tengo el antibiograma y tengo también la SIM, es decir, la concentración inhibitoria mínima, para determinar si ese agente es sensible o es resistente a los distintos antimicrobianos. Tengo métodos más modernos, sí, tengo el Bactec, el Bactaler, tengo el Malditov, tengo el Vitek, tengo el GenExpert, tengo el FilmArray, son todas metodologías modernas que nos permiten detectar en muy poco tiempo al agente causal, siempre y cuando tenga la infraestructura, ese laboratorio para ese tipo de pruebas que son muy costosas, y eso limita hoy más que nunca las indicaciones precisas y por supuesto solicitar este tipo de estudios. Por ende, este tipo de estudios tiene que ser claramente destinado a llegar al diagnóstico específico. Saber el microorganismo es fundamental en las patologías que yo antes les mencioné, para que por supuesto tengamos la posibilidad también de los tratamientos adecuados. En función de eso, frente a cualquier diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa, serán los familiares, amigos y demás los que habitualmente vendrán a la consulta para ver qué tenemos que hacer. Y en algunas meningitis, en algunos cuadros como tuberculosis, esto va a ser fundamental, es decir, en cuadros de alta contagiosidad. En otros no requeriremos profilaxis de contactos. Esto determinará su indicación y, por supuesto, su sugerencia o, de alguna forma, aislamiento del paciente índice de acuerdo a la enfermedad que, por supuesto, esté siendo diagnosticada en ese paciente. Por lo tanto, acá entrará también todo lo que hace específicamente a qué, a todo lo que hace específicamente a vacunas. Otro tema sensible. No saber vacunas significa no saber los medios y los métodos de prevención que tenemos que tener siempre bien en cuenta para que de esa forma podamos evitar la presencia de determinadas afecciones. Que tengamos hoy en día difteria, polio, que tengamos tétanos, es una vergüenza, porque son enfermedades totalmente prevenibles. Que tengamos hepatitis A, que tengamos todavía hepatitis B, es una semivergüenza, porque obviamente no todos están adecuadamente prevenidos en cuanto a la necesidad de su vacunación, pero son enfermedades que hoy por hoy cada vez deberíamos ver menos, lo mismo que sarampión, que rubiola, que fieruliana, que varicela. Hoy en día, por suerte, en pediatría estamos viendo mucho menos de estos casos comparados con los que en otras épocas sí reflejaban la posibilidad de la presencia entonces de estos brotes. Así que bueno, esto más o menos como idea general, ya les dije al principio, 1 hora aproximadamente. Quiero saber más o menos quiénes están sin ánimo persecutorio ni nada por el estilo, pero bueno, por lo menos saber quién está cursando o no, quién la va a cursar durante todo este tiempo. Alarcón Machicado. Presente, profe. Borges da Silva. Presente, profe. Hernández Maracio. Presente. Kraus. Leguiza. Mendoza Lemes. Pavón Lazo. Presente. Palavicini. Presente. Poveda. Presente. Quintana. Ríos Larovere. Presente. Presente, profe. María Lourdes. Sí. Rivas Peña. Rojas. Presente. Sánchez Pulido. Presente. Presente. Tolaba. Presente. Presente. Araujo. De Lima. Presente. Presente. Raúl presente. De Lima, presente, doctor. Bárbaro. Fórmica. Fran Sagondo. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Julio Scarelli. Presente. Martínez de Luque.
Olivera. Presente. Martínez de Luque, presente. Olivera, presente. Ivana también está. Presente. Ah, listo, ya te vi. Petri. Seterich. Presente. Staub. Álvarez Sepúlveda. Presente, doctor. Infantino. Presente, doc. Vos tenías hermana, ¿no? Que era también, ¿no? ¿Alumna, puede ser? Yo no. Yo tuve una alumna Infantino. No, el hijo del presidente. Ah, tenía un apellido parecido, sí, ya sé No, quién era es. Infantino, sí, no tuve otro alumno de Infantino. Tampoco tenés nada que ver con el presidente de la FIFA, supongo, porque no estarías Ojalá, estudiando pero no. no estarías estudiando medicina, seguro. Martínez Ana, Moro Huechi, Presente. Rivadero, Presente, doctor. Argüello, Presente, doctor. Penega, Presente, doctor. Contreras, Presente. Cordeiro, Presente. Fassbinder. Presente, doctor. Continuando, Lobe Lucas lo vi por ahí, así que Presente. estaba. Sí. Martínez, Presente, doctor. Porceri, Presente, doctor. Serre Celada, Soto Velázquez, Presente. Fernanda está. Sí, acá. Ah, y Soto Velázquez también, ¿no? ¿O no? Lisbeth. No está Lisbeth, bueno. Y Torres Mariana, Presente, doctor. listo, bueno. ¿Alguien que no haya nombrado? Sí, doctor. Mendonca, Lemes, Ana Elisa. Mendonca Lemes San Elisa, sí te nombré, pero por ahí no se escuchó, ya está, listo. ¿Y Gracias. quién más? ¿Nadie más? Bueno. Bueno, chicos, ahora les voy a mandar el reporte epidemiológico que acabo de recibir justo, para que más o menos vayan viendo cómo viene la mano. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, las sugerencias, guárdenselas. Tampoco me la digan a de una el primer día. No, por ahora nada, doc. No, y sí, es el primer día, sí, que todavía. Consulta, para las prácticas, ¿hay que llevar algo en particular más allá de un AMBO? ¿Hay que llevar un AMBO extra? No, todo normal, no. El barbijo, el N95 no creo que lo consigan, es el que usábamos normalmente cuando, en la prepandemia, porque se fue 10 veces su costo. Y bueno, si no, el barbijo, y si las doctoras ven alguna tuberculosis reciente y demás, en general nadie en el Muniz de alumnos se ha contagiado nunca de nada, así que me quedo tranquilo por ese lado. Tampoco lo van a llevar a ninguna sala que sea de alguna manera peligrosa desde el punto de vista de la contagiosidad. Y en el peor de los casos te piden un doble barbijo, pero no más que eso, Lucas y demás. Así que no se preocupen. Consulta, doctor. ¿Cuánto tiempo más o menos de práctico? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo nos quedamos en el hospital en el día de práctico, más o menos? Y hora y media. Entre las 10:30 y las 12, 12:30. Una hora y media, 2. Dale, muy bien, muchas gracias. Así que eso lo vamos armando en la semana. Pero no hay problema por eso. Así que más o menos esa es la idea, de quedarse entre las 10:30 y las 12. La primer sala que generalmente ven es la de tuberculosis. Yo a partir de mañana voy a empezar a hablar de HIV. Voy a dejar la HIV, lo divido en cutáneo, en digestivo, en neurológico y respiratorio. Pero esto sería, a ver,
Mañana cutáneo, el miércoles digestivo, el jueves neurológico, el viernes respiratorio, el lunes hablamos de tuberculosis, así ya más o menos tienen un panorama de HIV y tuberculosis, que es lo que más se ve en el hospital, ¿sí? Así los que vayan ya tienen más o menos una idea, aunque sea de cómo viene el panorama con estas enfermedades. Y después ya seguimos para adelante, antibióticos, vacunas, neuroinfecciones, infecciones urinarias, osteoarticular, el tema de gastroenteritis, anginas, neumonías, así que infecciones graves de piel y partes blandas, micosis endémica, micosis oportunistas, así que bueno, como ven, temas sobran, así que el tiempo va a ser justo, para que tengamos en estas 6 semanas todos los temas grandes por lo menos vistos, y a partir de ahí podamos más o menos, o ustedes mejor dicho, tener una idea global de todo eso y complementar lo que ya en otras materias tuvieron, y fundamentalmente, bueno, ya les queda poco para terminar las carreras, digamos la carrera en sexto, ¿no? De las materias que les faltan pocas, así que piensen que el grupo que viene último ya no tiene la excusa de decir, pediatría no cursé, cirugía no cursé, ya habrán cursado todo, así que menos excusas, porque como dije antes, en cada una de las materias ustedes tuvieron temas infectológicos, así que vamos a ir tratando de aunar todo eso e integrarlos. Así que bueno. Doc, ya apareció en el campus. Ya apareció, bueno, genial, sí, no, así que sí, vamos bien, estamos, casi parecemos organizados, así que bueno, buenísimo, ahí tienen todos los temas, ahí están todos los power, incluso está todos los temas que doy, así que igual se lo mandamos por WhatsApp, todo para que ustedes también los tengan, y ahora les voy mandando ya el reporte epidemiológico de hoy. Ahí van a ver que hay triquinosis, que hay de todo, No nos podemos quejar de nada. Los pajaritos me cantan acá. Me da más bolilla los pajaritos que algunos. Bueno, ahí les mandé. Todo bien. ¿Listo? Bueno, seguimos por acá y mañana a las 10 seguimos siempre con el mismo link, así no tenemos problemas ni nada. Así que bueno. A seguir adelante, perfecto, chicos. Esto recién empieza, ¿sí? Nos vemos. Gracias. Gente. Nos vemos. Suerte. Nos vemos. Gracias. Chao.